Empecemos la clase hablando sobre el informe de laboratorio. ¿Ya? En el laboratorio, usted debe entrar a esta página que está marcada aquí. Como el laboratorio es virtual, deben entrar a un espacio que es un espacio virtual. ¿Ya? Significa que es virtual porque todo está simulado, es una aplicación. Entran en la parte que llama Explorar 2D. Ojo con eso, ¿no? Explorar 2D. Cuando usted abra la aplicación, vamos a abrirla aquí. La aplicación le da 4 opciones. Entonces vamos a entrar a la opción número 2. ¿Listo? Y nos aparece el programa. En el programa, ustedes deben desarrollar los 3 puntos. Entonces, es allí donde ustedes me van a hacer las preguntas. Familiarícese con los controles interactivos de la página, o sea que juegue con ellos. En el momento en que usted empiece a jugar, sabe para qué sirve la interactividad. Interactividad significa de que usted da un mando y el programa le responde, ¿ya? Entonces, eso es interactividad. Interacción es cuando usted con un compañero actúa. Entonces, interactividad es persona-máquina, interacción persona-persona. Entonces, dice, familiarícese con los controles interactivos de la página. Es para que usted jugando aprenda solo cómo se hace. Realice cada uno de los montajes expresados en la figura. O sea que primero hace este montaje, después el caso 2 y finalmente el caso 3. ¿Listo? Son 3 casos diferentes para que usted lo resuelva cada uno. Haga un informe en su cuaderno de apuntes donde consigne los valores de los 3 ejercicios. El caso 1 es hacer A más B más C. Entonces vamos a A más B más C. ¿Ya? Entonces voy a montar en el caso 1 A más B más C. Como no tengo, pues, suponga aquí tengo A. Perdón. ¿Vieron el error que cometí? Sí, profe. Que en lugar de sacar A, saqué B. A más B más C. Ahí tenemos el montaje. A más B más C. ¿Listo? Entonces, usted debe encontrar el vector suma. El vector suma lo encuentra dando clic aquí. Recuerde, el vector suma es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Le aparece una S encima del vector, ¿ya? Si usted quiere saber cuáles son las coordenadas de A, da clic en A, da clic en B y da clic en C. Ahí le aparecen las 3 coordenadas. ¿Qué es lo que usted debe cumplir? La competencia que usted debe mostrar que ha desarrollado es que debe saber cuál es la suma de 3 vectores. S tiene unas componentes que serían, vamos a ponerlas aquí. Acá están. Las componentes del vector suma están en azul. Este sería Sx y aquí tenemos Sy. ¿Cómo se obtiene Sx? Sumando AX más BX más CX. Pero CX es negativo. ¿Por qué CX es negativo? Damos clic encima de C y nos damos cuenta de que CX vale menos 20. Entonces, AX más BX menos CX me da la componente en SX. ¿Listo? Lo mismo encontramos para la componente en SY. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Lo hace por partes. Encuentra las componentes de A. Lógicamente el programa las da, pero usted a mano las encuentra utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno.
Voy a hacerlo con A y ustedes lo hacen con B y con C. Ya de todas formas en clase ya lo habíamos resuelto. Las componentes de A. A es un vector que tiene componente 15,5. ¿Ya? ¿Por qué 15,5? Porque tiene 3 en X y 1 en Y. ¿Por qué cada uno vale 5? Porque si en el programa me están marcando de que dos casillas valen 10, entonces una vale 5. ¿Listo? Entonces, el vector es 15,5. Debes encontrar la magnitud de A. Recuerde que la magnitud ya se escribe sin el vector por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces se encuentra la magnitud de A, que es 15,8. Debe coincidir con el valor que me da el programa. Y finalmente encuentras la dirección de A, que es la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. O sea, la tangente a la menos 1 de 5 sobre 15. El ángulo le tiene que dar 18,4 grados, que debe coincidir con este valor de acá. ¿Listo? Entonces, para que usted el problema le quede completamente resuelto, debe hacer el desarrollo que yo estoy planteando acá. Perdón. Lo haces tanto para A, como para B, como para C, y finalmente completas la suma. Y debes demostrar de que la suma que tú haces manualmente es exactamente la misma que muestra el programa. El caso número 2 plantea 3 vectores que nacen de un punto en común. Son vectores concurrentes. ¿Listo? Entonces, recuerden de que todos deben manejarse en el mismo orden. A, B, C. No traten de invertir los órdenes porque muchas veces la conmutatividad no se da. Sobre todo cuando los vectores son negativos. Entonces, siempre tengan presente A, B y C. El problema nos pide encuentre a más B más C. ¿Ya? O sea que aquí nos dicen haga A más B más C. Aquí no hay problema porque como es una suma, allí no hay problema de conmutatividad, o sea que lo pueden hacer en cualquier orden, pero respétenlo para que ustedes se acostumbren de que deben poner primero A, después B y después C. ¿Listo? Entonces, vamos a graficarlo acá. Una cosita importante, muchachos, es que ustedes pueden correr, este eje lo pueden correr a la mitad y lo pueden poner más arribita, ¿ya? Si ustedes han jugado con la parte, con los controles interactivos, se dan cuenta de eso. Entonces, dibujamos A. Ese es A. Dibujamos B. Ahora B. Y finalmente dibujamos C. Dibujamos C. ¿Listo? Ahí tenemos los tres vectores. Bueno, muchachos, mira todos. Aquí tenemos los 3 vectores, ¿ya? Entonces, este caso es típico cuando usted diseña un programa de fisioterapia. Aplica 3 fuerzas que concurren las 3 en una articulación. ¿Listo? ¿Por qué motivo debes aplicar 3 fuerzas y no solamente una? Porque usted como médico conoce la articulación internamente y sabe que si aplica una sola fuerza, la articulación no va a desprender para generar nuevamente el movimiento que usted desea. Entonces, dice, tengo que aplicar una fuerza A en esta dirección, una fuerza B en esta dirección y una fuerza C. Las 3 fuerzas al mismo tiempo sobre la articulación y ahí sí la articulación despega.
¿Cuál es la fuerza resultante? Entonces observen lo que vamos a hacer. Lo primero que es plantear como fuerza resultante, ¿cuánto vale la suma de los tres vectores? Entonces, ¿cómo se hace la suma? Donde termina A, nace B. Donde termina B, nace C. Y el vector resultante, bajémoslo porque acá, bajemos este eje acá. Vamos a regirlo. A, B y C. Este sería el vector C. El vector resultante es el vector suma, que es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Ahí tienen el vector suma. ¿Ya? Pero fíjense que en el caso que nos presentó el problema originalmente, todos nacían del punto origen. ¿Ya? Aquí está B y aquí está C. El vector suma es exactamente el mismo. ¿Ya? O sea que ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Encuentran las componentes del vector A, encuentran las componentes del vector B y encuentran las componentes del vector C. La suma por componentes me tiene que dar las componentes del vector B. Eso es todo lo que se tiene que realizar. Lo pueden hacer de esta forma, partiendo como unas fuerzas concurrentes, o lo pueden hacer de la otra manera, por donde usted mejor lo entienda. Porque usted como médico, después tiene que hacer este mismo procedimiento a mano, y entonces debe realizarlo por donde a usted le quede más sencillo de comprender y donde no se pueda equivocar. ¿Listo? Entonces, pues si yo vuelvo otra vez al caso original y lo dejamos aquí. Listo. En el caso número 3, ¿qué tenemos? Tres vectores que tenemos que asimilarlos como tres fuerzas que usted va a aplicar. Acá nos dicen de que encuentre el vector A más B menos C. ¿Ya? A más B menos C. Siempre la suma de vectores da como resultado otro vector. Siempre. La suma de vectores me da como resultado otro vector. O sea que ustedes tranquilamente pueden decir, este es el vector suma. ¿Por qué le colocamos S? Para ser consecuentes con lo que nos proporciona el programa. ¿Listo? Entonces tenemos ahí, vamos a hacer los tres. A más B menos C. El vector A, este sería el vector A. El vector B es un vector que va en diagonal, me parece. Pero yo lo consulto nuevamente. Sí, en diagonal. Y el vector C va así, ¿ya? Pero va para arriba. Ahí tenemos los tres vectores. A, B y C. Resulta que me dicen, encuentra el vector suma, que es el vector A más B menos C. Pero no me dan el vector menos C. Únicamente me dicen el vector C. Por lo tanto, yo tengo que intuir y generar el vector contrario al vector C. El vector menos C es un vector igual, pero de sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que hago? El vector suma me dice que es A más B. Entonces, dibujo primero A, donde termina A, nace el vector B, y donde termina B, nace el vector menos C. En el programa yo no puedo escribirlo, ¿ya? Porque el programa no me cambia la C por menos C, pero el solo hecho de ponerlo al contrario, estoy haciendo el vector A más B menos C, y le digo, haga la suma. La suma es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Listo? Ese sería todo. Encuentran las componentes de A, las componentes de B, las componentes de C, y tienen que coincidir con las componentes del vector suma. ¿Qué competencia tienen que desarrollar ustedes allí? Tienen que mostrar que han desarrollado. Que conocen la suma por el método de las componentes.
¿Alguna pregunta? Profe, yo creo que me confundí con con el caso uno, porque era negativa, creo que era la C, y pedían los 3 positivos. Ah, ok, listo. ¿Pero ya lo corrigió? No, no porque lo hice, o sea, en el caso está así, que se va para el lado izquierdo. El caso 1, no, ahí está C. Ya, aquí está C. En el caso número 1, usted tiene A más B más C. ¿Ya? El solo hecho de que usted le den C en esa dirección, no le están diciendo de que va negativo en el lado izquierdo. ¿Ya? Si le dicen que ese es C, el vector menos C sería exactamente igual, pero de sentido contrario. ¿Ya? Ah, No le están preguntando, ahí le dan A, B y C. ¿Listo? perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Richie? Profe, es que mi duda está en el caso 1. Usted me dijo que en el caso 3. No, profe, yo te dije que mi duda está en el caso 1 y que tú me dijiste que íbamos para el paso 2, entonces por eso esperé. Bueno, entonces, ¿qué problema tiene en el caso 1? Es que en el caso 1, A y B me dan bien, pero es que me confundo a la hora de C porque a mí C no me coincide con los datos de la página, entonces pues quiero Bueno, saber ok. cómo sería C. El vector C, ¿cuántas componentes tiene? Tiene menos 20 en 1, X y 2, 3, 4. Menos 20, coma, 5. ¿Ya? Eso es Ujú. todo. ¿Cómo encuentra la magnitud de C? La raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? A mí me dio 20,61, pero creo que está mal, ya lo corrijo. Ah, no. Si ya encontró el error, no le perdamos tiempo. Esto le daría raíz de 400 más 25. ¿Y cuánto es la raíz de 425? 20.6. ¿Cómo? 20,6, profe. 20.6. Exacto, eso es todo. ¿Qué problema tiene entonces? Es con el ángulo. Entonces, teta es tangente a la menos 1, ¿ya? De 5 sobre 20. Entonces le da este ángulo que da aquí, ¿ya? ¿Alguien que me ayude y me dice cuánto da tangente a la menos 1 de 5 sobre 20? Es 14. ¿Cuánto? 14. 14,03. Bueno, entonces sería 14 grados, ¿listo? Entonces resulta de que encontramos únicamente este valor de aquí. Como los ángulos se miden, voy a borrar todo. Encontramos únicamente este ángulo de aquí, que es 14. Como los ángulos se miden en dirección contraria a la manecilla del reloj, desde acá, entonces sería 180 menos 14. El ángulo sería, todo sería 166 grados. Ese sería el ángulo que debe mostrarle el programa. Ah, listo, ¿Listo? profe, gracias. Sí, me Ah, ok. faltaba era restar. Exacto. Lo que pasa es que los ángulos se miden siempre en dirección contraria a la manecilla del reloj. Del taller que tenemos planteado como conversión de unidades, solamente ustedes deben demostrar que desarrollaron la competencia de hacer conversión de unidades únicamente. No vamos a trabajar las potencias medidas como tal, porque vi que se les genera como cierto inconveniente. Entonces vamos a tratar de evaluar la parte más sencilla. Vean lo que les voy a plantear. Problema número 5. ¿Ya? El problema número 5 nos dice hacer la conversión de unidades de micrómetros a decámetros. ¿Listo? Eso es todo lo que usted tiene que mostrar. Entonces, ahora le digo las alternativas que hay para que usted no se vaya a complicar con la respuesta. Entonces, toma la línea del tiempo. La línea del tiempo.
¿Y qué tienes que hacer con la línea del tiempo? Llevar de micro a deca. Entonces colocas, como la unidad fundamental es el metro, lo ponemos en la mitad. Entonces aquí tenemos deci, centi, mili, y aquí micro. Entonces, recuerde siempre que entre mili y micro decrece 1000 veces la cantidad, ¿ya? Y vamos a llevarlo hasta deca. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer allí? Colocamos el número 1 en micro y el resto lo rellenamos con ceros. Ahí ya vamos en mili, centi, deca, perdón, centi, deci, metro y deca. Y en deca colocamos la coma. ¿Y qué decimos? Un micrómetro es igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 1 decámetro. Entonces puedes generar el factor de conversión como un micrómetro es igual a 10 a la menos 7 decámetros. ¿Por qué 10 a la menos 7? Porque debes correr la coma 7 lugares para sacarla de allí. 10 a la menos 7. Entonces, ¿cómo se expresa la respuesta? ¿Listo? Entonces, hagámosla. Tratemos de aprovechar la primera parte. 569,4 por 10 a la menos 7 decámetros. ¿Listo? ¿A qué se debe que vamos a hacer una aclaración aquí? Porque una niña me dijo, mire, yo lo hice de esta forma. ¿Me quedó bien o me quedó mal? Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Listo. Entonces, queda 569,4 por 10 a la menos 7 decámetros. ¿Listo? Ella me dijo, yo hice esto, 5,694. O sea, expresó la respuesta con un solo entero, multiplicado por 10 a la 2, multiplicado por 10 a la menos 7, ¿ya? Decámetros. El resultado que ella le dio, como tiene igual base, los exponentes se suman, y dijo 5,694 por 10 a la menos 5 decámetros. ¿Listo? Esta sería la respuesta que es equivalente a esta misma que tenemos acá. ¿Listo? Son equivalentes las respuestas. Lo pueden dejar de la forma primitiva que tenemos aquí y así la respuesta les queda bien. Como lo hizo la niña, lógicamente tiene que coincidir con una de las respuestas que se pongan en el examen para que quede igual al de ella. Pero déjenlo de la forma original. ¿Listo? Me pareció muy chévere porque ella es una persona que mostró que tiene esa competencia bien desarrollada para expresar de forma científica los resultados. ¿Ya? ¿Por qué no quiero hacerlo en este momento acá? Por una razón muy válida. Porque en el enunciado del problema no dice claramente que el ejercicio se tiene que expresar con un solo número entero. Si aquí hubiera dicho eso, la respuesta correcta sería así. Pero como no lo dice, entonces vamos todos a, digamos, hacer un criterio de unicidad y todos lo expresamos tal como nos dé. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa allí? Que usted maneja la conversión de unidades, no más. La segunda forma de expresar las conversiones están en los problemas del 6 al 10. Entonces vamos a trabajar el problema número 10 como un ejemplo. Importante. Los factores de conversión que proporciona el problema están en un orden. El primero de ellos es que 1 kilogramo son 1000 gramos.
El segundo, que 1 litro, son 1000 centímetros cúbicos. Y el tercero, que 1 litro, son 0.0353 pies cúbicos. ¿Ya? Entonces, nosotros aplicamos en el problema el mismo orden en el cual se presentan los factores de conversión. Entonces, me explico en este sentido. Dice de que la densidad de un líquido es 0.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? La densidad de ese líquido en kilogramo por pie cúbico debe ser igual a, ¿listo? Vamos a llevarlo a kilogramo por pie cúbico. Es muy importante que usted sepa hacer ese tipo de conversión, porque el pie cúbico es una unidad inglesa, ¿ya? El centímetro cúbico es el sistema de unidades que nosotros manejamos, Sistema Internacional de Unidades, que es el que nosotros manejamos, ¿listo? Entonces usted tiene que tener la competencia de saber esa densidad en kilogramos por pie cúbico cuánto es, ¿listo? Entonces, nos dice 0.60 gramos por centímetro cúbico. Entonces colocamos 0.60 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? ¿Cuál es el primer factor de conversión? De que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces colocamos, como gramo está en la parte superior, lo colocamos en la parte inferior. ¿Por qué lo colocamos en la parte inferior? Para poderlo cancelar. Y arriba colocamos 1 kilogramo. El segundo factor de conversión que nos dan es de que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, colocamos arriba los centímetros cúbicos y abajo 1 litro. Se coloca arriba los centímetros cúbicos para poderlos cancelar. ¿Ya? Y finalmente me dice de que 1 litro son 0.0353 pies cúbicos. Entonces, coloco litro arriba y el equivalente abajo, 0.0353 pies cúbicos, para poder cancelar el litro. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedó de todo lo que he escrito acá? 0.60 multiplicado por 1000 arriba. Y abajo, 1000 multiplicado por 0.0353. Y las unidades que quedaron al final de todo sería arriba kilogramos. Profe, no veo lo de abajo. Y abajo pies cúbicos. Ahí está presentando todo. En la pizarra me está saliendo todo. ¿Cuánto me da esa división, muchachos? Profe, a mí me dio 0.021. A mí me dio 17. Entonces sería, ya les digo, A mí me dio 16,9. esto da 16.99. Esto da, la respuesta es 16.99 kilogramos por pie cúbico. O sea que la respuesta que usted debe marcar es 17. Del taller de vectores, ¿ya? El problema número 1 y el problema número 2 ya lo resolvimos en la clase pasada, pero tengan presente lo siguiente. En el problema número 1 preguntan la magnitud de la suma. Y en el problema número 2 preguntan la dirección de la suma. En resumen, el problema número 1 se resuelve por el teorema de ¿qué? De Pitágoras. Usted hace la suma y la respuesta es, ¿sí?
que C es la raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado. Resuelve por Pitágoras y encuentra la magnitud. Si quiere encontrar la dirección, θ es tangente a la menos 1 de cy sobre cx. ¿Listo? Y ahí tienes el problema número 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho el problema número 2. Esos dos problemas los resolvimos en la clase pasada. Entonces vamos al problema número 3. En el problema número 3, ¿ya? Nos está mostrando la relación que existe entre la notación polar y la notación en función de los vectores unitarios. Pues vamos a tratar de resolverlo en el espacio que tenemos aquí, en este pedacito que hay aquí, ¿ya? Para que nos concentremos. Pero no es porque estemos refiriéndonos al problema número 2, sino que utilizamos este espacio para resolver el problema número 3. Entonces, el vector A, nos dicen que el vector A es el vector 15,80 grados. ¿Listo? ¿Qué significa que el vector sea 15,80 grados? Que tiene una magnitud de 15 y una dirección de 80. Entonces, de 80 grados. Entonces, si ustedes lo dibujan, el vector sería algo así. 15 y la dirección 80 grados. ¿Listo? ¿Qué es lo que usted necesita encontrar del vector A? Las componentes. ¿Cuáles son las componentes de A? Pues aquí sería, esta componente sería AX y esta componente de aquí sería AY. ¿Por qué necesitamos encontrar las componentes AX y AY? Porque el vector B está expresado en función de sus componentes. Y aquí le dicen, ¿cuál es la magnitud del vector A menos B? Entonces, primero encontremos las componentes de A. Como ya conocemos las componentes de B, después realizamos A menos B. A menos B es una suma con el inverso, ¿no? Por eso es que nosotros le llamamos resta, pero en los números naturales. En vectores siempre se llama suma. Entonces, ¿cómo encontramos AX? Pues coseno de 80, coseno de 80 grados, es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. O sea que AX es igual a 15 por coseno de 80. Mientras voy terminando, alguien vaya resolviéndolo y me da el resultado. Da Ahora que lo termine. 2.60. Ah, bueno, qué chévere, muy bien. 2,6. ¿Listo? Y allí es igual, perdón, aquí. Seno de 80 es igual a y sobre 15. Por lo tanto, y es igual a 15 por el seno de 80. ¿Cuánto de A? 14,8. 77. 14.8. Punto 7. Bueno, mucho. ¿Pero 7 qué? ¿Cuántos decimales tiene? 77. Entonces coloquémosle 14.8 para que yo se vista más. 14,8. Listo, ok. Entonces ya tenemos AX y AY. Me toca borrar todo, pero por favor entonces lo guardamos, ¿listo? Guardamos alguien que me diga cuánto dio cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces coloquemos el vector A. 2.6 y más 14.8 J. Y el vector B nos lo dan acá. 12 y menos 16 J. ¿Qué es lo que nos piden? Encuentre la magnitud de A menos B. ¿Cómo encuentro A menos B? Entonces yo sé que el vector C, que es igual al vector A menos B, tiene dos componentes. Una que es CX, que sería
AX menos BX. Y CY, que sería AY menos CY. ¿Listo? Entonces, encontremos cada una de ellas. ¿Qué sería CX? AX. CX sería igual a AX 2.6 menos 12. ¿Cuánto da esto? Menos 9.3. No. 2.6 menos 12. Menos 9.4. Menos Eso da 9.4. 9.4. ¿Listo? Ahora, y CY sería igual a qué. Aquí en CY es donde viene el problema que muchos estudiantes se pegan porque se les olvida el manejo de los signos. Entonces sería, CY sería AY, que es 14.8. 14.8. Menos 16. ¿Ya? Y este menos 16 me daría menos por menos, me da más. Que haría 14.8 más 16. ¿Cuánto me daría eso? 32.2. 30.8. ¿Cómo? 30.8. 30.8. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá las componentes del vector C. ¿Cómo encuentro ahora? ¿Cómo encuentro la magnitud? Entonces, C es la raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado. Segunda recomendación. No hagan de una en la calculadora, no hagan la operación, sino que lo hacen por partes. Entonces aquí sería C, sería la raíz cuadrada de, abriendo paréntesis. Miren lo que yo estoy haciendo. Eso tienen que hacerlo en la calculadora. Si usted no abre paréntesis, la calculadora le va a dar negativo. Entonces colocas aquí menos 9.4 al cuadrado más 30.8 al cuadrado. ¿Cuánto me daría C allí? Raíz cuadrada de 158.3. No, todo como resultado. A mí me dio 958.04. Ahí me dio Me da lo mismo. 32,2. A mí me dio 958. 32,2. Esa es la respuesta, ¿no? 9.4 al cuadrado más 30.8 al cuadrado daría 32.2. Entonces, cuando usted no le da ese valor, es porque elevó mal al cuadrado uno de los factores. Bueno, en el problema número 5 hay dos elementos que ustedes deben manejar. Primero, acá tenemos en el vector A, lo tenemos expresado en coordenadas polares. Y el vector B como un gráfico. Acá no tenemos el caso que se nos ha planteado en los problemas anteriores de que uno de los dos vectores lo presentan en función de sus coordenadas. O sea que en este caso debe encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Vamos a hacerlo, ¿sí? Completo, para que a ustedes les quede bien sencillo resolverlo. Usted puede dibujar el vector A, así como tiene dibujado el vector B. Usted puede decir el vector A, lo vamos a dibujar. Entonces, tiene 24 de magnitud y una dirección de 160 grados. ¿Listo? Usted puede poner el vector A y dice, este es el vector A. ¿Por qué lo pongo en el segundo cuadrante? Porque 160 es menor que 180.
y mayor que 90. O sea que 160 sería todo esto. 160 grados. Si yo utilizo el método por el suplemento, entonces yo sé que este ángulo de aquí tiene un valor de 20 grados. ¿Listo? Este sería el vector A, cuya magnitud es de 24. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Encontrar las componentes. Encontrar las componentes. A sub X y A sub Y. ¿Listo? Después de que yo tenga las componentes AX y AY, ya tengo el problema solucionado. Después vengo y encuentro las componentes de B. BX y BY. Si ya conozco las componentes de A y conozco las componentes de B, pues puedo hacer la suma 2A más B. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Cómo podemos encontrar las componentes de A? ¿Ya? Hay dos formas. Hagámosla de las dos maneras. Y ustedes me dicen cuál de las dos lo ven más fácil. A tiene una componente negativa que es AX y tiene una componente positiva que es AY. Entonces, AX lo puedo encontrar de esta forma. Como menos 24 por coseno de 20. ¿Ya? Vayan haciéndolo y me dan el resultado ahora. O también lo puedo encontrar de esta forma. AX es igual a 24 por coseno de 160, utilizando la dirección completa. Allí, van haciéndole, vean el resultado ahorita. Allí sería 24 seno de 20, o también lo puedo encontrar como 24 seno de 160. ¿Listo? Denme los resultados. AX. 24. Exacto. 24 coseno de 20 les da menos 22.5. 22.5. ¿Cuánto le da 24 coseno de 160? Lo mismo. Mismo, pero positivo. ¿Positivo? No da, da negativo. Da negativo. Da igual. Da exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué lo hago de las dos formas? Porque usted debe elegir el método que considere más sencillo y el que usted comprende con más facilidad. ¿Cuánto les da allí? 8.2. 8.2. Y por este lado, 24 seno de 160. Lo mismo. Lo mismo. 8.2. ¿Listo? Entonces, yo tengo que el vector A ya lo puedo identificar por componente. Menos 22.5 y más 8.2 J. Ese es el vector A. Pero fíjense de que la operación me dice haga 2A más B. Y entonces, ¿cómo genero el vector 2A? Es el vector 2A. Es multiplicar cada una de las componentes por 2. Entonces, si el primero es 22.5 en X negativo, entonces sería 22.5 por 2. ¿Cuánto me da? Menos 45. ¿Y cuánto es 8.2 por 2? Más 16.4J. Entonces, ya generamos el vector 2A. Vamos a escribirlo acá. El vector 2A es igual a menos 45 y más 16.4J.
J. Encontremos las componentes del vector B. Entonces, este sí es mucho más sencillo porque las componentes ambas son positivas. Entonces, Bx sería igual a 30 por coseno de 40. Y By sería igual a 30 por seno de 40. ¿Alguien que me dé los resultados, por favor? Profesora, menos 20. 20,0 Bx. Da 23. No, a mí me dio 22,9. 22,98. Exacto. Entonces sería 30 coseno de 40. Pongámosle 23 porque da 22.98, ¿no? ¿Listo? Y 30 seno de 40. 19,28. 19,2. 19.28, entonces coloquemos 19.3. ¿Listo? Ve, Ahí profe, dime. es que yo puse en la calculadora 30 coseno de 40 y me dio menos 20. Por eso, entonces debes estar muy segura de que la calculadora está en grados. ¿Cómo se dice grado en inglés? Degree. O sea que la calculadora debe tener una D en la pantalla. Seguramente estás trabajando en radianes. O sea que debe tener una R. Asegúrate que tiene una D. Ahora que terminemos, le explico cómo lo obtienen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces. Bueno, ya conocemos el vector B. Entonces, el vector B es 23 y más 19.3 J. ¿Qué me pide el problema? Que lo sume. Entonces, ¿cómo lo sumo? ¿Cuánto daría menos 45 más 23? Menos 22. ¿Cuánto fue que te dio? Menos 22. Menos 22. Entonces Menos sería 22, menos profe. 22. ¿Y cuánto es 16.4 más 19.3? 35.7. ¿25? 35. Ah, ya. 35.7 en J. Fíjense que lo único que me pide es encuentre la magnitud de esa suma. Entonces, la magnitud. Aquí, por favor, las personas que se han equivocado haciendo la magnitud anterior, sería menos 22 al cuadrado más 35.7 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 42, profe. 41,9 aproximadamente 42. 41.9, o sea que da 42. Ah, y la respuesta está aquí. Esto me da 42. El problema número 7, usted debe mostrar que tiene la competencia de saber identificar la medida de un vector. Recuerden, los vectores se miden en dirección contrario a la manecilla del reloj. Fíjense que el problema es bien sencillo. Nos dicen, las componentes son AX 7.4. Bueno, vamos a poner acá. ¿Cuánto queda AX? 7.4. ¿Y AY cuánto da? Menos 4.6. Menos 4.6. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer para identificar la dirección de ese vector? ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer? Dibujarlo. No necesita dibujarlo a escala. Simplemente sabe que AX es más grande. Lo colocas por aquí y es positivo, ¿cierto? 7.4. Y AY es por aquí, menos 4.6. O sea que el vector es este de acá. Ese es el vector A. ¿Listo? Entonces, fíjense que el problema le dice, ¿cuál es la dirección?
¿Cuál es el ángulo medido en sentido contrario a la manecilla del reloj? Esto de aquí. ¿Ya? Vamos a volverlo a poner. El ángulo medido en sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro ese ángulo? Ojo con esto. El ángulo tengo que medirlo de aquí hasta acá, en el sentido contrario de la manecilla del reloj. Los datos que me proporciona el problema indican de que puedo calcular solamente este ángulo. ¿Ya? Entonces, en azul, ¿cómo calculo el ángulo? Este ángulo de acá. Con tangente. 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 A la menos 1 ¿de qué? No hay necesidad de escribir el símbolo negativo. 4.6. No, perdón. Aquí me equivoqué. Lado opuesto, ¿no? Del lado opuesto que es 7. Sí, 4.6 dividido entre el lado adyacente que es 7.4. ¿Cuánto me da ese ángulo? Alguien que haga, por favor, la operación. Tangente a la menos 1 de 4.6 sobre 7.4. Medio 31,86. Exacto. 31,8. Exacto. Entonces, el ángulo es 32 grados. Lo aproximo. ¿Ya? Este ángulo, pedacito de acá, 32. Entonces, ¿cuánto vale el excedente? O sea, el ángulo que marqué en verde. ¿Ya? El ángulo que marqué en verde sería 360 grados, que es todo, menos 32. O sea, que sería igual a 328 grados. ¿Listo? Entonces, por favor, lo copian hasta ahí. Sí, ok. Entonces, vean. En el problema número 8, debes extrapolar la información a 3 dimensiones. Todo lo hemos hecho nosotros en 2 dimensiones, o sea, tomando únicamente X y Y. Ahora vamos a tomar X, Y y Z. En este caso nos pide la magnitud de la suma de los 3 vectores. Entonces tenemos el vector A igual a I más 4J menos K. El vector B igual a 3I menos J menos 4K. Y el vector C igual a menos I más J. De aquí es donde yo tengo que intuir cuánto vale la tercera componente. Si el vector no la proporciona es porque es 0K. Sumo los vectores. Recuerden, los sumo por componentes. Por componentes. Sumo primero las I, después las J y después las K. Y al final coloco el resultado. Entonces tenemos I más 3I sería 4I menos I daría 3I. O sea que el vector D, ya lo tengo aquí, daría 3I. En J, 4J menos J más J será más 4J. Y en K, menos K menos 4K más 0K me daría menos 5K. Menos 5K. Ahora, la magnitud, ya coloco D sin el vector encima, es la raíz cuadrada de, por favor, hagámoslo entre todos, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. Entonces sería D igual a raíz cuadrada de 50. D igual a 7.07.